Muy bien. Entonces, como les decía, el libro de Job no se sabe quién lo escribió. No hay un autor definido, no hay una firma sobre quién escribió el libro. Se atribuye a Moisés. Moisés es uno de los que anda ahí en los candidatos que pudo haber escrito el libro, pero no hay nada confirmado. Ahora les decía que Job, pues el libro está unos cuantos libros después de Génesis. Sin embargo, dada la historia y los que han estudiado el libro y la historia de Job, se estima que Job vivió en los tiempos de Abraham, ¿sí? Entonces es contemporáneo de Abraham, de los patriarcas, y esto tal vez lo podemos saber porque si leemos, la riqueza de Job se da porque tenía demasiados animales, tenía animales de todos tipos, ahorita vamos a ver, y tenía muchos criados. Entonces, si Job hubiera sido más del caso o más de los tiempos, tal vez digamos, del rey David o por esas fechas, pues tal vez su riqueza se hubiera medido en oro, en posesiones de plata, tal vez en algo de cultivo, trigo, todo ese tipo de pues, granos que se usaban en esos tiempos para decir la riqueza de una persona. Otra cosa es que pues, no encontramos en el libro de Job alguna referencia a la ley que Dios había dado al pueblo de Israel, ¿sí? No encontramos a los mandamientos o incluso a este pueblo de Israel. Entonces, eso nos da a entender un poquito, nos ayuda a posicionar en la historia donde se encuentra Job. Entonces, pues datos así históricos de Job es importante tenerlos para conocer un poquito más del personaje. Ahora, muchos tal vez de aquí conocemos a Job o la historia y tal vez han leído el libro. Y quisiera hacerles una pregunta antes de entrar de lleno. ¿Alguien sabe cuál es el tema central del libro de Job o la historia de Job? La soberanía de Dios. Nos dijeron el sufrimiento, nos dijeron la soberanía de Dios. Y aunque el sufrimiento en la vida de Job pues se ve en todo el libro, la realidad es que el tema central es la soberanía de Dios. Y eso lo vamos a ver más adelante porque cuando Job es interrogado por Dios, ni siquiera le menciona su sufrimiento. Nunca le dice, oye, ¿cómo te sentiste? ¿Padeciste mucho? ¿Cómo estuvo la cosa? No, nunca le interroga o le pregunta sobre el sufrimiento. Entonces, el tema central del libro de Job es ese, la soberanía. Hay muchos otros temas, así como el sufrimiento, entre otros. Ahora, ¿Qué pasa? Dios tiene una soberanía sobre todas las cosas. Aquí vemos que Dios tiene la soberanía sobre ángeles, tanto ángeles escogidos como no escogidos. Dios es soberano sobre cada detalle de su creación. No hay nada que se le pasa por alto. Entonces, dentro de esa soberanía de Dios está el sufrimiento de los suyos, ¿sí? El sufrimiento de los que son hijos de Dios no es ajeno a Dios y Dios controla aún esas cosas. Entonces, es importante recordar eso porque cuando estemos nosotros en una prueba, el recordar que Dios es soberano aún en eso nos va a ayudar a salir adelante de la prueba. Entonces, voy a invitarlos a hacer un bosquejo de manera mental para entender un poquito el libro de Job, porque si ya lo habrán visto, tiene 42 capítulos, entonces no vamos a ver los 42 capítulos porque no acabamos el día de hoy. Entonces, habrá gente aquí tal vez que le gusta la literatura y ha leído libros y sabe cómo se compone un libro, pero el libro de Job tiene un prólogo,
y un epílogo. Entonces, el prólogo y el epílogo son de carácter histórico, ¿sí? Nos ayudan a entender un poquito la historia de Job. Y digo, no lo mencioné, pero Job es un libro de carácter poético, ¿sí? Es el primer libro de una serie de libros en la Biblia que son de forma poética, como los Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares, que tienen una escritura en forma de poema. Incluso si lo vemos cómo está escrito el libro, pues parece que estamos leyendo un poema. Entonces Job es el primero de esos libros de forma poética. Sin embargo, estas partes que son los primeros 2 capítulos y los últimos, el último capítulo, no está tan escrito de forma poética, es más histórico. Entonces, el hecho de que tengamos presente esto, que tiene un prólogo y un epílogo, pues ya llevamos buena parte de nuestro bosquejo, ¿sí? Después, en medio de estas 2 partes, tenemos los discursos de Job y de sus 3 amigos, ¿sí? Tenemos esta parte que abarca la mayor parte del libro, que son del capítulo 3 al capítulo 37. Y estos capítulos o estos discursos se dividen en 4 partes, ¿sí? Digamos que los primeros 3 son como debates en forma son ciclos, ¿sí? Está Job con los 3 amigos y están debatiendo y cada quien da su punto de vista. Y cada que acaban, cada uno, se termina un ciclo y luego empiezan otra vez, segundo ciclo, otra vez tercer ciclo, y en el tercer ciclo, uno de los amigos de Job no participa. Y después de que acaban estos 3 ciclos, hay un cuarto amigo que casi no participa, porque es el más joven de todos, que se llama Eliú. Entonces, es importante tal vez tener presente los nombres de los amigos de Job, no necesariamente como para usarlos en los nombres de nuestros futuros hijos, si es que Dios nos da hijos, pero los nombres son Elifaz, Bildad y Zofar. Estos son los que participan más, y el cuarto es Eliú. Entonces, estos amigos pues interrogan a Job y no necesariamente tienen la verdad o es correcto lo que dicen. El más sensato de todos es Eliú. Y vamos a ver cómo Dios reprende a estos amigos de Job por andar diciendo cosas erróneas. Entonces, después de esto, ¿sí? Tenemos nuestro prólogo, tenemos los discursos, tanto de Job como de sus 4 amigos, y después de esto tenemos el discurso de Dios, ¿sí? Que esta es la parte más importante del libro, porque es Dios hablando. Y lo hace por medio de un torbellino, y esto está en los capítulos del 38 al 41, aunque es una parte más pequeña, es la más importante del libro de Job. Y pues por último tenemos nuestro epílogo, ¿no? Entonces, si recordamos nuestro bosquejo, es mucho más fácil poder entender y estudiar el libro de Job. Entonces, veamos el prólogo, ¿sí? Los primeros 2 capítulos. Estos 2 capítulos iniciales son de suma importancia para nosotros para poder entender el libro de una manera correcta y poder tener una interpretación adecuada, porque si no haríamos lo mismo que hicieron los amigos de Job. Esto que nos cuenta aquí el autor lo consideró demasiado importante para que nosotros no erráramos en el obrar de Dios. Entonces, digamos o veamos esta parte como una obra de arte, ¿sí? Como una obra de teatro. Tenemos los primeros versículos, dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas,
Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. ¿Sí? Entonces aquí se nos presenta el personaje principal en la tierra, a Job. Y vemos que era rico, era importante, tal vez era muy influyente para su época. Pero en el versículo 6, digamos que ahí cierra el telón y abre el telón nuevamente, pero ahora se abre en el cielo. ¿Sí? Ahora ya no estamos en la tierra. Dice el versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces, vemos que mientras Job está viviendo su vida tranquilamente, están pasando cosas en el cielo. Y eso está pasando igual ahorita. Nosotros estamos aquí reunidos, pero en el cielo están pasando otras cosas que nosotros no sabemos. Ahora, punto interesante e importante es que Job no sabía esto. Ni los amigos, ni su esposa, nadie sabía que algo más grande se estaba orquestando en el cielo. Entonces, por eso es importante tener el conocimiento de estos dos capítulos para poder entender la historia de Job. Entonces, Job se nos llama que era un hombre justo, ¿sí? Apartado del mal, temeroso de Dios. Se nos menciona los privilegios que tiene y no le faltaba nada, pero después aparece este personaje, Satanás, que él mismo pensaba que la fidelidad que tenía Job estaba basada en lo que él tenía, ¿sí? En estas riquezas. Entonces, en el versículo 5, que me lo brinqué, dentro de esa integridad de Job, vemos que Job ofrecía sacrificios por sus hijos, ¿sí? Ofrecía sacrificios, y al final del versículo 5 dice, de esta manera hacía todos los días. ¿Sí? Y ese es otro punto en el que nos podemos dar cuenta de del tiempo en el que vivía Job, porque después de los judíos y se da la ley, pues los únicos que podían ofrecer sacrificios eran los levitas, ¿sí? Pero Abraham, por ejemplo, ofrecía sacrificios también. Entonces, en este caso, Job también lo hacía por si los hijos habían pecado y por si no, y por lo que habían hecho. Entonces él haga de cuenta como las escondidas, pido por todos mis amigos y por mí. Entonces, así Job ofrecía sacrificios porque sus hijos se juntaban y él decía, yo no sé si en esas reuniones pequen o no, entonces más vale que interceda por ellos. Ahora, versículo es el 9, voy a brincar ahí en los versículos. Dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y básicamente lo que está haciendo Satanás es que está pidiendo a Job como para zarandearlo, ¿sí? Y esto me llevaba a cuando Jesús estaba aquí en la tierra y le decía a sus discípulos que les dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Y esto qué incluía o qué era lo que iba a pasar? Pues el hecho de que en la, digamos, tentación de la negación de Pedro, al momento de que le preguntan, ¿tú andabas con Jesús? Y lo negó 3 veces, pues esto fue parte de esa zarandeada que Satanás le dio, y así con cada uno de los discípulos. Entonces, de esta manera,
Satanás va con Dios y digamos que le pide a Job. Ahora, aquí vemos un punto interesante de la soberanía de Dios, porque así como Jesús les dice a los discípulos, Satanás os ha pedido, incluso Satanás tiene que pedir permiso a Dios, ¿sí? Dios concede, pero Dios es soberano aún de Satanás. Satanás no puede hacer lo que él quiera sin el permiso de Dios. Entonces, pasa aquí con Job y lo leemos y tal vez es difícil de tragar y decir, oye, pues, ¿por qué Dios permitió eso? Pero pues eso es lo que se nos dice aquí y nos va a servir más adelante. Entonces, vemos cómo Dios utiliza a hombres malvados, incluso a Satanás, como instrumentos para lograr algo, ¿sí? Incluso utiliza demonios para llevar a cabo sus propósitos. Y el lugar más preeminente que nosotros vemos es en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que Satanás incitara a toda la multitud a gritar, crucifícale, crucifícale, eso era necesario para que nuestro Señor Jesucristo muriera y así nosotros obtener perdón de pecados. Entonces, todo esto está en control de Dios. No fue como que, híjole, ya se me salió de las manos y me van a matar a Jesús, ¿no? Todo esto está planeado desde antemano. Entonces, por eso es que no podemos perder de vista o dejar de lado la soberanía de Dios. Vemos cómo Satanás reconoce que es Dios quien bendice y que Dios es quien protege a los suyos. Por eso en el versículo que leímos ahorita, en el 10, dice, no le has cercado alrededor de él, o alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Es como dice, pues no le pasa nada a Job porque tú lo estás cuidando, pero a ver, descuídalo, a ver si al momento que le pase algo no dice nada. Entonces, no voy a leer qué es lo que pasa, pero si ustedes tienen tiempo en sus casas, leerlo. Dios autoriza que Satanás pueda atacar lo que tiene Job, y Job pierde su familia, le roban todo su ganado, todo lo que tenía, Job lo pierde. Entonces, lo único con lo que se quedó pues fue con algunas cosas y con su esposa. Pero lo que sí vale la pena es ver la reacción de Job ante la situación. Dice el versículo 20 del capítulo 1. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y al final en el versículo 22 dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Eso para mí es una declaración magnífica, es maravilloso lo que dice Job. Él, el que diga no atribuyó a Dios despropósito alguno, no culpó a Dios de todo lo que había pasado. Y a nosotros, ¿cuántas veces por lo más pequeño, Dios, ¿por qué me pasó esto? Y le reclamamos a Él como si fuera culpa de Él. Pero esto, Job dice, en todo esto no pecó, ni le atribuyó despropósito alguno. Pero vemos que Satanás no acaba ahí, ¿sí? Vio Satanás que nomás Job no pecó y dice, no, es que se me hace que no va por ahí. Entonces vuelve en el capítulo 2 a la presencia de Dios y dice, se me hace que hay que ir por su cuerpo, hay que ir por algo que le cale más. Entonces, versículo 3 del capítulo 2 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?
y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Fíjense qué bien habla Dios de Job. O sea, todos estos adjetivos que le da: hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal, que retiene su integridad aún y cuando perdió todo. O sea, es una persona intachable, perdón. Sin embargo, Dios vuelve a autorizar o a permitir que Job sea atacado, ¿sí? Que su salud sea atacada. Pero vemos que hay una limitante, ¿sí? Y volvemos a ver la soberanía de Dios en la vida de Job, y así igual en nuestras vidas. ¿Y cuál es? Al final, o versículo 6, dice: y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Dios es el que tiene el poder de nuestras vidas, es el que tiene el control, nadie más. Y aquí se lo dice a Satanás: sí, lo puedes herir. Dice en el versículo 4 que respondió Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y dice: extiende tu mano contra su vida, su salud, su hueso y su carne. Y dice: y verás a ver si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Dios lo autoriza. Después tenemos otro personaje que es la única vez donde se nos menciona, y es la esposa de Job. Y la esposa de Job desempeña un papel malvado, pero no sin antes mencionar o hacer tributo a la integridad de Job, ¿sí? Vean lo que dice versículo 9. Dice: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? O sea, lo ve y dice: vaya integridad de este hombre. Sin embargo, le dice: maldice a Dios y muérete. O sea, ya es mucha integridad para nada. Maldice y muérete. Es como si le dijera: ya no es momento de tener esa integridad que tanto tienes, si no te está sirviendo de nada. Entonces, la respuesta de Job vuelve a ser impresionante. Dice el versículo 10: y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y vuelve a decirnos: en todo esto no pecó Job con sus labios. Todavía que pierde todo, pierde su salud, la enfermedad que se le viene era algo horrible, y dice: en todo esto no pecó Job con sus labios. Y el hecho de decir: Dios me dio harta cantidad de ganado, una familia grande, y cuando viene el mal no lo recibiremos. Y es en este contexto donde está Job en lecho de muerte, casi podemos decir, que llegan sus 3 amigos, ¿sí? Llegan los amigos de Job, y es tan impactante la escena, si vamos al final del capítulo 2, versículo 11, es tan impactante lo que ellos ven, que se juntan con Job y empiezan a llorar de una manera despavorida, que duran una semana sin decir una palabra. No sabían ni qué decirle. Imagínense cómo estaba la situación para llegar a tratar de consolarlo y que terminas peor tú de lo que ves. Una semana, nos dice versículo 13: así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Lo curioso y lo chistoso es que en estos 7 días es cuando mejor se comportaron los amigos de Job, fue cuando más sensatos fueron, porque cuando empiezan a hablar, puros disparates empiezan a decir. Y terminamos con
el prólogo sigue los discursos de los amigos de Job y de Job. Y aquí no voy a pasar mucho tiempo porque no hay mucho que podamos sacar de beneficio, pero sí hay algunos cuantos versículos que valen la pena ver. Aquí podemos encontrar realmente las emociones de Job, podemos encontrar lo que él estaba sintiendo, qué es lo que pensaba Job y las convicciones que dominaban en ese tiempo, ¿sí?, respecto al sufrimiento, porque Job vez tras vez repite: es que yo soy inocente, yo no sé qué hice para merecer todo esto. Y los amigos le dicen: es que tú eres culpable, porque si no, no te hubiera sobrevenido esto. Entonces ellos atribuían al sufrimiento el pecado, ¿sí? Porque tú habías pecado, pues era la consecuencia este sufrimiento. Entonces, todas las aflicciones, todos los sufrimientos, todo cuanto más mal te iba, su origen pues estaba en el pecado del hombre, y asumen que Job era culpable, y esto era lo que se pensaba. Esto no estoy diciendo que es lo correcto. Entonces, pues aquí podemos decir: oye, pues con esos amigos, ¿para quién quiere enemigos, no? Se supone que lo iban a consolar y nomás lo estaban acusando de que es que arrepiéntete de tu pecado, hiciste algo, y por eso estás sufriendo así. Y pues ese no era el caso. Ahora, es al momento que ustedes lo lean, ¿sí?, porque también los invito a que lo lean en su casa, es importante tener en mente que estos capítulos tienen que ser interpretados con mucho cuidado, porque las declaraciones que hacen los amigos de Job, que la Biblia ha registrado fielmente, no son necesariamente, o son declaraciones que teológicamente son verdad. Esto es el entender que ellos tenían. Entonces, hay que tener cuidado, porque no necesariamente, voy a ver si me doy a entender, todas las palabras que vienen en la Biblia, en este contexto, no son necesariamente verdad. ¿A qué me refiero? La Biblia registra palabras o cosas que dijo Satanás, y no porque vienen en la Biblia vamos a decir: pues hay que es verdad eso. No, simplemente se registran en la Biblia para que nosotros tengamos conocimiento de ello, pero está en nosotros el saber interpretar: oye, ¿de quién viene esto? ¿Quién lo dijo? ¿Es, vamos a decir, teológicamente correcto esto? Pues no. Pero eso no quiere decir que lo que dice la Biblia es malo o se equivocó, ¿no? Entonces, es por eso que es importante saber quién está diciendo esto. En este caso, pues son los amigos de Job. Tenían una teología un poco, digamos, torcida, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado con las declaraciones que ellos dan. El hecho de decir, el pecado causa sufrimiento y así es, pues no necesariamente es así. Entonces, más adelante, en los evangelios, nada más sigue rápido, hay un ciego, y los discípulos le preguntan: oye, ¿y este quién pecó? ¿Él, su familia, o por qué es ciego? Pero Dios utiliza situaciones para la gloria de Dios, y es lo que dice Jesús: ninguno. Esto es para la gloria de Dios. Y eso estaba pasando en la vida de Job. Job no había pecado, ¿sí? Se nos dice que era un hombre íntegro, pero esto a futuro iba a ser para la gloria de Dios. Entonces, importante tener eso en mente. Ahora, si me gustan acompañar, vamos a ver rapidísimo Job 23. En este capítulo, Job lo que hace es que, digamos que convoca una audiencia celestial, ¿sí? Job estaba tan seguro que él tenía la razón, y dice: yo quiero tener una audiencia para poner las cosas claras.
después vemos que se arrepiente, pero en este momento de la historia de Job, él dice, tráiganme a Dios y tengo los argumentos suficientes para debatirle y decirle, yo tengo razón. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Dice, respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. Qué confianza en sí mismo. ¿Sí? O sea, él casi decía, yo le voy a argumentar y yo ya sé lo que me va a responder. Yo aquí, mis chicharrones, yo sé cómo está la situación. Sin embargo, más adelante vamos a ver cómo esa seguridad, con 2, 3 preguntas que Dios le hace, se desvanece toda esa seguridad y termina arrepentido Job. Después vamos a brincarnos al capítulo 28. Y aquí digamos que la teología o el pensamiento de Job empieza a cambiar un poquito. ¿Sí? Job cree y afirma que la sabiduría y la inteligencia solo se encuentran en Dios. No hay mucho progreso en los discursos tanto de Job como de sus amigos, pero al menos en este capítulo encontramos que Job es la fuente de la sabiduría. Dice el versículo 12, dice más, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. Y luego nos brincamos al 20. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a todo ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Lo que está afirmando aquí Job es que la inteligencia y la sabiduría vienen de Dios. Ningún hombre va a tener la respuesta para los misterios de la vida, y mucho menos para los misterios del sufrimiento en la vida de los justos. Y es en este mismo contexto donde Job dice, el temor a Dios es sabiduría y apartarse del mal, inteligencia. Entonces, vemos que Job hace estas declaraciones importantes, que es importante tener presente. Dios es la fuente de toda sabiduría y de toda inteligencia. Se terminan los capítulos al 31, termina los discursos de Job y sus 3 amigos, y en el 32 vemos al joven Eliú. Tampoco voy a pasar mucho tiempo, pero sí podemos entender al momento de leer el discurso de Eliú, que es más sensato, ¿sí? Habló un poquito más comedidamente y dijo muchas cosas muy ciertas, y lo sabemos porque al final del libro Dios reprende a los 3 amigos de Job, pero a Eliú no es reprendido, y pues por alguna razón debió pasar esto. Entonces,
tenemos a este joven, Eliú. Digamos, tratemos de entender, tratando de vivir como en dos mundos. Uno, por un lado, tratando de entender a los amigos de Job y estar de acuerdo, pero por otro lado, busca defender la justicia de Dios, ¿sí? Al ver que tal vez lo que decían los amigos de Job no era correcto, pues él trataba de defender a Dios también. Y hay pasajes de las declaraciones que dice Eliú, el capítulo 34, los invito a que lo lean, después está un poquito largo, pero lo que dice Eliú es maravilloso, es muy bonito, lo que dice acerca de Dios, y pues bueno, concluimos esta sección de los discursos de los amigos de Job. Después llegamos a nuestro tercer punto, que es el más importante, capítulo 38. En el capítulo 38 aparece Dios. Aparece Dios desde un torbellino, y vemos que desde el capítulo 38 hasta el 41, Dios interroga a Job. Y Dios se dirige exclusivamente a Job, no a sus amigos. Y Job, como vimos en el capítulo, en el 23, el 23, donde demanda este concilio celestial, esta audiencia para defenderse, pues vemos que ahora Dios en el 38 se la voltea y le dice: ah, sí, tú te crees muy inteligente, te crees muy sabio, bueno, te voy a hacer unas cuantas preguntas, y si me respondes y tienes respuesta a cada una de ellas, yo te voy a dar respuesta de por qué estás sufriendo. Entonces vamos a comenzar, dice Dios. Y antes de leer las historias, las preguntas, esta historia me recuerda mucho al rey Nabucodonosor. No sé si todos sepan quién es, se encuentra en el libro de Daniel. Pero el rey Nabucodonosor era el rey del imperio más importante de ese momento, y al rey Nabucodonosor nadie le podía decir nada que no le gustaba porque se lo echaba. Pero Dios trabaja con él, Dios lo hace loco, lo hace como una bestia que anda pastando ahí en los campos, y dice ahí en la Biblia, en el título dice la locura de Nabucodonosor. Pero al momento que, digamos que Nabucodonosor vuelve en sí, reconoce que no hay otro Dios, no hay otro rey más que Dios, ¿sí? Entonces, pasamos aquí al versículo 1, dice del capítulo 38: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Dice: ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Entonces, Dios le suelta, digamos, una metralla de preguntas a Job, y es bien chistoso si lo vemos desde este punto de vista, porque Job está sufriendo. Recordemos que Job acaba de perder su familia, sus pertenencias, está con una enfermedad que es como una lepra, así que no se ha acabado, o sea, tenía llagas en todo el cuerpo. Imagínense si uno se corta y está ahí con la cortada, pues imagínense el cuerpo llagado todo. Y Dios le está preguntando sobre los animales, sobre las estrellas, sobre el universo, sobre dónde estaba él cuando Dios había fundado la tierra. Prácticamente lo que le está diciendo Dios a Job es: tú no eres nadie para preguntarme por qué hago las cosas de tal o cual manera.
Dios es el único que sabe por qué y cómo son las cosas. Entonces, aquí nosotros podemos aprender que nosotros, pues no somos nuestros, nosotros no tenemos, digamos, el poder sobre nuestras vidas, es Dios. Y Dios puede hacer con su creación lo que le plazca, ¿sí? Y nosotros ni siquiera podemos tener la osadía de preguntarle por qué hace las cosas así. Pues simplemente Él es el creador y Él hace con su creación lo que quiera. Ahora, muchos hermanos han sido bendecidos con el libro de Job y con la vida de Job, pero recordemos que Job no sabía que se iba a escribir un libro de él y no sabía que Dios estaba usando el sufrimiento en su vida para bendición de muchos hermanos. O sea, sí, Dios, mándame todo lo que quieras, porque yo sé que en 2000 años a alguien le va a servir esto, o en 4000. No, Job no sabía eso. Job no comprendía todo esto y es cuando Dios lo tiene que confrontar. Yo hago con tu vida lo que quiero. Así dice, como yo hice los animales, así como yo sé cuál es el periodo de gestación de cada uno de los animales, como yo sé qué es lo que comen, cuánto viven, así Dios tiene la soberanía y el poder en nuestras vidas. Dios le dice, yo sé dónde caen los rayos, yo sé dónde nace la lluvia, yo sé el ciclo del agua, dónde sale el hielo, cuándo es gas, cuándo es líquido, cuándo es sólido. Yo sé todo eso, yo sé el diseño de las estrellas. Desde este entonces se menciona la Osa Mayor, que es una constelación, la creación de los planetas, de las galaxias. Dice, yo sé todo eso. Y Dios le dice, yo sé cómo es el sufrimiento que estás experimentando, pero hay un plan. Dice, yo sé a dónde te quiero llevar. Pero yo sé que es fácil decirlo, pero dudo que para Job haya sido fácil entender esto. Entonces, recalco, veamos cómo Dios no habla de la aflicción de Job, nunca le pregunta nada. Pero Job aprendió la lección de que Dios es quien maneja el universo, sabe cómo manejar nuestras vidas. Y hay aquí un ser, un animal o no sé qué sea, que es el Leviatán. Y se describe al Leviatán y le dice Dios a Job, ve el Leviatán, ve cómo es. Y se empieza a la descripción de este ser. Uno se queda asombrado. Dice, ve a ver si puedes domarlo, ve a ver si puedes que tus hijos jueguen con él. Dice, bueno, yo hice al Leviatán. Tú no puedes ni domarlo, pero yo lo creé. Es creación mía. Entonces, en el capítulo 40, Job se da cuenta de su condición. Y dice versículo 3, entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Job entendió que él debía callar y escuchar para aprender. Y eso fue lo que hizo. Después le pone como un reto, digamos, en el versículo 9. Le dice, ¿tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Y truenas con voz como la suya? Le dice, adórnate ahora de majestad y de alteza.
es como un rey, y vístete de honra y de hermosura, derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio, encúbrelos a todo en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad, y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. A ver, dice, andabas muy alzadito unos capítulos atrás, me querías interrogar, a ver, ¿tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Puedes tú ver al altivo y abatirlo? ¿Al soberbio humillarlo? Si puedes responderme esto, pues yo te responderé. Entonces, Dios le dice, ¿estás cuestionando tú mis caminos? ¿Se te hace sensato hacerlo después de todas estas preguntas que le hace? Y esto, después de que Dios termina con estas preguntas, estas interrogaciones, nos lleva al epílogo, y nos lleva a nuestro final, a nuestra conclusión, y es la reacción de Job. ¿Y cuál es la reacción de Job? Arrepentimiento. ¿Le explicó Dios por qué experimentó todo lo que pasó? No. Sencillamente le dijo, yo soy el dueño de tu vida. Dice el capítulo 42, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. El versículo 5 me gusta mucho. De oídas te había oído. ¿Sí? Vemos que Job era temeroso de Dios. Le tenía respeto, lo adoraba. Pero la segunda parte dice, mas ahora, mis ojos te ven. Job alcanzó un conocimiento pleno de Dios. Su teología se completó. Y esto es lo que logra Dios por medio del sufrimiento. Crecimiento en nosotros. Pero no quitemos de lado que Dios tiene el poder en nuestras vidas. Por último, vemos que aquí en el versículo 7 es cuando Dios habla en contra de los amigos de Job. ¿Sí? Dice, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Entonces, lo que les decía, no porque en la Biblia se mencione lo que habrán dicho los amigos de Job, quiere decir que sea cierto. Jehová los condenó. Entonces dice, ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Ya nos dice que fueron estas personas, Job oró por ellos y fueron perdonados. Dios aceptó estos sacrificios que hizo Job. Para cerrar, lecciones prácticas que podemos aprender de la vida de Job. Número 1, Dios es soberano sobre todas las cosas.
Número 2, Satanás es el enemigo de nuestras almas. Y más aún si llevamos una vida en Cristo. Era lo que decía yo ayer en el estudio que teníamos. Satanás, cuando tú no eres hijo de Dios, ni se preocupa por ti, dice, pues este ya es mío. Pero Satanás ataca a los que son hijos de Dios. Entonces, Satanás es enemigo de nuestras almas. Punto número 3, comprender a plenitud la razón de por qué Dios ordena el sufrimiento es algo que escapa de nuestro entendimiento finito. Dios es soberano y solo Dios sabe por qué hace las cosas. No está en nosotros el cuestionar por qué hiciste aquello, por qué hiciste esto otro. ¿No? Nunca lo vamos a entender con plenitud. Número 4, el sufrimiento está bajo el control de Dios y lo usa para su propia gloria y el bien último de los que le aman. Dios se glorifica en esto, pero pues también hay un bien para nosotros. Hay crecimiento en sabiduría y gracia que muchas veces solo se obtiene por medio del sufrimiento. El carácter de Dios es intocable, es inmutable. Dios siempre va a ser el mismo. Y aunque Dios permite el sufrimiento, esto nos lleva a un séptimo punto en el que Dios es digno de ser confiado en medio de ese sufrimiento. Nosotros podemos venir confiadamente a Él y descansar cuando estemos en esta situación difícil. Y punto número 8, la arrogancia de los hombres, el hecho de que ellos crean que son sabios, que son inteligentes, siempre está fuera de lugar y es aborrecible a los ojos de Dios. En los Salmos hay muchos ejemplos y aquí en este al final Dios los reprende a los amigos de Job. Entonces, mis hermanos, que Dios nos guarde de actuar como la mujer de Job, como los amigos de Job, y que podamos aprender las lecciones que Dios tiene para nosotros, tanto en la vida de Job como en el libro que se escribió a su nombre. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, por tu amor tan infinito para con nosotros. Gracias porque vemos tu poder sobre todas las cosas. Eres un Dios soberano, que no se le escapa nada, que estás consciente de nuestras situaciones cuando estamos en prueba de diferentes tipos y cuando se nos está yendo bien también. Vemos que tú eres la fuente de toda bendición a nuestras vidas y el hecho de confiar en un Dios que controla todo nos da una paz, nos da un sentir de que podemos descansar en ti, Señor. Así como has hecho con Job, en el que has usado el sufrimiento para su beneficio, pues así ayúdanos a nosotros a lograr ver y comprender cuando estemos en sufrimiento que tú tienes el control y el poder sobre todas las cosas. Y al final, saber y entender que hay un beneficio a nuestras vidas. Pero ayúdanos a no desistir, a no tirar la toalla a mitad de la prueba, sino ser como Job, que aguantó hasta el final sin pecar, sin murmurar contra ti, y así como aceptó lo bueno, aceptó lo malo, y así nosotros. Gracias por las lecciones que tienes para nosotros en tu palabra. Ayúdanos a retenerlas y poder seguir creciendo día tras día.